Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. ¿Lo encontraron, iglesia del Señor? Amén. Entonces lo leemos de esta manera. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Qué cosa dijo? Una parábola. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre predicaba en parábolas. Siéntense, iglesia del Señor. Y dijo una parábola. ¿Y cuál es la parábola que dijo el Señor Jesucristo? Dice: por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría. ¿Estamos ahí, no? Inmediatamente. Dijo pues. O sea, ¿por qué dijo esta parábola? Vamos a ver. Entonces, dijo: un hombre noble, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Santo Dios. Y les dijo: negociad, entre tanto que vengo. ¿Qué es minas? Vamos a decir monedas. Vamos a decir así, dinero, así, amén. 100 dineros, 100 soles, 10 de 100 soles, así, ya, un capital, vamos a decir así. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos les aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado. Cada uno. Vino el primero diciendo, escuchamos aquí y prestemos atención. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vamos en el segundo. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y la 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido, ¿qué cosa? Guardada. Vamos con fuerza, iglesia del Señor. No tengan miedo en leer la palabra de Dios. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco?
para que al volver yo la hubiera recibido con interés. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Padre bendito Dios, he leído tu palabra poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, deme más sabiduría, más inteligencia, Padre soberano Dios. Abra mi entendimiento y el entendimiento también, papá, de tus hijos que están aquí presentes, Padre, en este momento, Padre, y por las redes, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué dice la palabra? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se lo dará. Al que tiene se le dará. ¿Dónde estamos? Mas el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Cuidado con ese don que Dios les ha dado, iglesia del Señor. Cuidado que ese don que Dios les ha dado, que Dios mismo lo quite y que le dé al que tiene. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema de esta tarde, de este momento, de este día, en el segundo día de ayuno, es: saquemos el miedo de nuestro corazón. ¿Qué cosa? Saquemos el miedo de nuestro corazón. Espíritu Santo, ven en este momento. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu pueblo, Padre bendito Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Presencia de lo alto, Padre, tu trono mismo, Padre bendito Dios, a este lugar, en este altar santo, bendito Dios de los cielos. Que tú mismo dijiste, Padre bendito Dios, que si nosotros venimos y te pedimos, Padre bendito Dios, y eres mismo tú quien concederás, Padre, toda petición, Padre bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestro corazón, papá. Ahí dile, iglesia del Señor: sácame el miedo, Dios. Sácame el miedo. No quiero tener miedo, dile. No quiero tener miedo, dile. Sácame ese miedo, dile. Sácame ese miedo. Sácame ese miedo. Sácame ese miedo, dile. Ya no quiero tener más miedo. Si no, tú mismo, Padre, me quitarás los dones. Cuidado, que Dios les quite. Hay hombres, dime. Ya. Porque, Padre bendito Dios, hay hombres, hay siervos tuyos, papá. Hay jóvenes, bendito Dios de los cielos, con los dones tuyos, Padre, con los dones poderosos tuyos, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tú has repartido, Padre, omnipotente, Rey de reyes, Señor de señores, Padre. Bendito Dios de los cielos, papá. Por causa del miedo, Padre bendito Dios, tú lo quitaste, Padre. Pero hoy, papá, aquí está tu pueblo, tu iglesia, Padre bendito Dios. Una vez más me uno con mis hermanos, papá, ferviente en la oración, ferviente en la fe, Padre, para que seas tú mismo, Padre omnipotente, Padre, devolviendo esos dones, Padre. Esos dones, Padre, esos talentos tuyos, bendito Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, papá. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Saquemos el miedo, iglesia del Señor, de nuestro corazón. Porque detrás del miedo, detrás de esa pared, que es el miedo, hay un propósito tan grande, iglesia del Señor. Hay un propósito tan grande, iglesia del Señor, detrás de ese miedo. O sea, ¿qué es lo que ataca para que no vea fluir tu ministerio? Para que no vea fluir tu ministerio, varón. El miedo. El miedo es una barrera. El miedo es una barrera que impide
que en el nombre de Jesús de Nazaret, que el miedo impide a que tú te levantes, a que nosotros nos levantemos, iglesia del Señor. El miedo. Iglesia del Señor, si nosotros vemos a los hombres tan grandes, así como Moisés, que dijo Moisés, ¿quién soy yo? ¿Cuánto han dicho quién soy yo? ¿Cuánto hemos dicho quién soy yo? Que vaya al pueblo de Egipto y que saque a tu pueblo de Faraón. ¿Cuánto hemos dicho? ¿Cuánto nos hemos menospreciado? Amén. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y Dios quiere esos jóvenes, esos corazones, para predicar la palabra sin miedo. Para ir a predicar la palabra en las plazas. Para ir a predicar, ¿están ahí? Amén. Para ir a predicar la palabra. Quiere esos corazones que realmente, corazones dispuestos, que no busquen un púlpito. Quiere esos corazones que digan, heme aquí, Padre, para predicar tu palabra en las calles. Hacer campañas en las calles. Orar por los enfermos y los enfermos sean sanos. Orar por los paralíticos se levanten, para que se levanten de la silla de ruedas. Dios quiere eso porque la pared de 4 tiempos queda pequeño. ¿Por qué queda pequeño? Porque es un lugar limitado. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo comenzaba a predicar en las aldeas? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Alaben al Espíritu Santo. ¿Por qué creen? Gracias, Señor. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo iba a predicar en las aldeas? Porque si el Señor Jesucristo iba a hacer campaña en un coliseo, ese coliseo se llena. ¿Por qué en las aldeas? Porque ahí se montonaban multitudes, iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces Dios quiere eso, pero hay que sacarnos el miedo. Hay que sacarnos el miedo. Muchas veces vamos a decir, sí, ¿quién soy yo? Como dijo Moisés. ¿Quién soy yo? Como dijo el profeta Moisés. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Porque si nosotros no tuviéramos miedo, diríamos, papá, aquí estoy, ¿verdad? Diríamos, papá, aquí estoy. Pero es tiempo de sacar ese miedo. Porque Moisés dijo eso, pero sin saber de que Moisés iba a rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud, iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Si Moisés no se hubiera levantado, para Dios era imposible, hubiera usado a otro, hasta las piedras. Pero Dios quiere usar a ustedes, porque todavía estamos respirando, porque todavía están respirando, iglesia del Señor. Y entonces Moisés sacó a ese pueblo esclavizado más de 400 años, iglesia del Señor. Pero ahora Dios quiere, ahora en estos tiempos, para poder una vez más traer a la iglesia que se ha desviado, que solo quieren lo superficial, lo natural, no quieren lo espiritual, no quieren ayunar. Estamos para ir a predicar, ganarnos estas almas, iglesia del Señor. ¿Cuánto nos vamos a levantar, iglesia del Señor? Por eso Dios me levantó en estos tiempos para restaurar a sus escogidos, para restaurar a sus escogidos, para restaurar a sus escogidos, para que ellos se levanten y prediquen también la palabra de Dios. Amén. Alaben al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El miedo, que detrás del miedo hay grande, hay algo poderoso, hay un trabajo que hacer,
iglesia del Señor. Por eso, ¿por qué el miedo está en su corazón? ¿En qué momento permitieron que el miedo entre? ¿En qué momento? Ahora, decida al Espíritu Santo, retrocédeme. ¿En qué momento permití que el miedo entre a mi vida? Y en ese momento donde están ahí ahora, desde ahí saquen y digan: yo cierro esa puerta que yo mismo he abierto al miedo, iglesia del Señor. Que yo mismo he abierto al miedo. Y Dios quiere esos corazones ahora. ¿Por qué el tema de este día? Saquemos el miedo. ¿Por qué hay miedo en nuestro corazón? El miedo es por causa de las dudas, iglesia del Señor. El miedo es por causa de la duda. Pero es tiempo de sacarnos eso, iglesia del Señor. ¿Cuándo nos vamos a sacar del miedo? Alaben al Espíritu Santo. El miedo va a ser a que enterremos los dones, el ministerio, sea pastoral, sea evangelístico, sea profético, sea apostólico, o sea maestro o maestra. El miedo va a ser enterrar esos dones, esos talentos. Por eso en la parábola el Señor Jesucristo mismo habla y dice, iglesia del Señor, ¿qué le dice? En Juan le dice, ¿no? En Juan 19:20 vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Saquemos, iglesia del Señor, ahora. No permitamos que el miedo entierre nuestro talento. Porque si permitimos que el miedo siga enterrando ese talento en un pañuelo, que por el miedo tal vez nos vamos ahí a nuestro cuarto a llorar y con el pañuelo nos secamos, iglesia del Señor, entonces llegó la hora, iglesia del Señor, aleluya, de sacarnos, de secarnos, de levantarnos, iglesia del Señor. Van a venir más pruebas, sí. Orando, mira olas que se vienen, pero agarrémonos de Dios. Agarrémonos de la promesa de Dios, iglesia del Señor. Agarrémonos de la promesa de Dios. Dios quiere, iglesia del Señor, que ya saquemos el miedo. Que ya saquemos el miedo, porque si hay miedo en nuestro corazón, no vamos a hacer nada